Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros asistentes. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy especial a cargo de la profesora Dayan Tatiana, que ha sido invitada por parte del Semillero Episteme. Y entonces comencemos con unos aspectos formales para darle paso a la profesora. Buenas tardes. Un cordial saludo a todas y todos ustedes. Ya. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Hay de pronto algún problema con el sonido? ¿O profe Collar está silenciado? Buenas tardes, sí, ya se escucha bien. Buenas tardes, Listo. profesora Diantatena, qué gusto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eso, muchas gracias. Ya solucionado el problema del micrófono, entonces continúo para darle paso a la profesora. Entonces, bienvenidos a todos ustedes a este ciclo de charlas que se realizarán todos los tardes, a las 3, los viernes a las 3 de la tarde, del mes de noviembre y también del mes de diciembre por parte del Semillero. Este espacio lo agradecemos a la Universidad de Nariño, al Departamento de Humanidades y Filosofía, agradecimientos a su director Manuel Martínez, a los integrantes del Semillero y demás interesados, y por supuesto de manera especial a nuestros conferencistas invitados, quienes gentilmente han aceptado nuestra invitación y que esperamos nos acompañen y estén presentes para nuestro ciclo de conferencias en el mes de noviembre. Este espacio es dedicado a tratar asuntos relacionados con el área de la filosofía, que se encarga del estudio de los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano y científico. El nombre de la conferencia de hoy son los paradigmas prisiones mentales, que será presentado por parte de la profesora Dayan Tatiana Flores Quintero. Ella es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, magíster en Filosofía de la Universidad también de Caldas, con la tesis de la inconmensurabilidad interteórica, algunos problemas epistemológicos y sus soluciones. Doctora en Filosofía, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, con la tesis Rol justificativo de las percepciones. Sus líneas de investigación son temas y problemas en la historia de la filosofía, filosofía de la ciencia y filosofía de la mente. Ha tenido varios reconocimientos, tiene diversos artículos publicados en varias revistas nacionales e internacionales, ha publicado 2 libros, el uno es Una defensa de la teoría de la ciencia de Thomas Kuhn y 3 enfoques en la filosofía de la ciencia. Tiene varios capítulos de libros publicados. Ha sido además ponente y conferencista en varios congresos nacionales e internacionales. Ha sido profesora en diferentes universidades nacionales y tiene constante actividad investigativa y catedrática en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces le damos el paso a la profesora Dayan Tatiana. Bienvenida, profesora, y por favor siga con su presentación. Muchas gracias. Ángel, muchas gracias por tu presentación tan generosa. Quiero agradecer muy especialmente al profesor Rodrigo Cuellar por esta invitación, al grupo Episteme de la Universidad de Nariño. Y bueno, voy a compartirles pantalla. Enseguida, tengo la presentación. Vamos a ver si está aquí, yo la había descargado, vamos a ver. ¿Ya la están viendo ahí? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, ¿Se puede profesora. visualizar? Ah, bueno, perfecto.
Bueno, yo creo que antes de contarles un poco por qué el título que motiva la charla de hoy, quisiera contarles un poco sobre mi experiencia de lectura y de afecto por la filosofía kuhniana de la ciencia. Realmente es una relación ya bastante antigua, diría yo, como muy bien lo señaló Ángel en su presentación. Fue en los tiempos durante los cuales realicé mis estudios de maestría en la Universidad de Caldas. Y bueno, creo que Kuhn me deslumbró por las tesis tan provocadoras que formuló en su tiempo, algunas de las cuales estoy convencida de que los integrantes del semillero están bastante familiarizados. Y yo creo que sobre todo porque muchas de ellas tienen ese carácter controversial y finalmente demoledor que caracteriza el pensamiento filosófico. Entonces, esa ha sido una relación de afecto que se ha mantenido en el tiempo. Creo que también se renueva cada vez que me corresponde orientar un curso de filosofía de la ciencia en el programa de filosofía de la Universidad de Caldas. Y bueno, para familiarizarlos un poco, ¿no? Con aquellas razones por las cuales entre todos los modelos filosóficos disponibles en la filosofía contemporánea, eh, ¿por qué entre todos esos me quedé finalmente con el modelo kuhniano de la ciencia? Ya les indiqué una razón, creo que una de ellas obedece principalmente al carácter demoledor de las tesis que Kuhn formula, pero yo creo que también por otro lado, la abundante evidencia empírica que él ofrece, y yo creo que eso me impactó muchísimo. A veces cuando estamos en pregrado, durante nuestros estudios en pregrado, bueno, creemos que la filosofía es una actividad fundamentalmente teorética, contemplativa, especulativa, tanto así que pareciera que el filósofo, ¿no?, pudiera tener como cierta licencia para prescindir de los hechos. Y resulta que no, es bastante frecuente, ¿no?, que los filósofos recurran a los hechos para apoyar sus planteamientos, para formular sus argumentos, y justamente en el caso del modelo kuhniano de la ciencia, nosotros encontramos que, bueno, la principal herramienta en la que él encuentra, pues no solamente un estímulo para la reflexión filosófica, sino también, como les decía, abundante evidencia, es la historia misma de la ciencia. Entonces, creo que con Kuhn nos curamos un poco, como dice muy bien la filósofa de la ciencia Margaret Masterman, del etéreo filosofar de los filósofos de la ciencia hasta la década de los años 60. Entonces yo creo que esos son pues encantos más que sí, atrapantes, ¿no? Sí, que atrapan de la filosofía kuhniana de la ciencia. Bueno, entonces ya una vez haciendo como esas pequeñas confesiones, no crean que no ha habido otros modelos que me han coqueteado por ahí, pero como les digo, cada vez reafirmo más mi convicción y mi gusto por la filosofía kuhniana. Es además un afecto que se va recalibrando en el tiempo. Y esta charla que les voy a presentar hoy, pues me complace mucho presentarla al grupo, no la he presentado en otros espacios, se deriva de muchas de las reflexiones que adelanté con mis estudiantes de pregrado en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Caldas, este semestre que recién terminamos en esta modalidad, en esta extraña modalidad de la virtualidad. Y quise integrar algunos aspectos históricos. Creo que hay una novedad aquí. Lo que integro en estas reflexiones son cómo aprovechar incluso los mismos estudios biográficos de los científicos para explorar argumentos filosóficos. Entonces, bueno, espero que salga bien un poco ese experimento que les traigo hoy. Ahora voy a contarles de dónde surge el título mismo de la charla, bueno, que también quiero que después, por supuesto, podamos volcarnos como hacia la conversación propiamente. Son los paradigmas, prisiones mentales. Bueno, seguramente ustedes están familiarizados con el término, con la noción de paradigma. Esta es una noción que ya había sido utilizado por Wittgenstein. No es muy claro realmente que Kuhn la haya tomado de él. Parece que él recurrió a este término de manera independiente, sin mucho influjo realmente de la filosofía
del filósofo Wittgenstein. Pero bueno, también es cierto que este es un término que se populariza a partir de la publicación de la estructura de las revoluciones científicas en 1962. Y bueno, despertó todo tipo sí, como de escaramuzas. Si bien es cierto que es un término que se populariza a partir de su obra, también es cierto que va a encontrar una profunda resistencia entre lo que algunos consideran es la filosofía clásica o filosofía ortodoxa de la ciencia. Y se debe fundamentalmente a las características epistémicas que tienen los paradigmas. Tanto así que algunos de los más férreos oponentes del modelo kuhniano de la ciencia, entre ellos, digamos, su maestro, por decirlo de alguna manera, Karl Popper, y por supuesto otro seguidor del racionalismo crítico, John Watkins, van a terminar por considerar que estas unidades epistémicas vendrían siendo como una suerte de prisiones mentales de las cuales a los científicos les resultaría difícil escapar. Justamente ese va a ser el propósito entonces de la charla el día de hoy, y voy a anunciarles cuál es el plan para que ustedes me sigan. Yo espero que me puedan seguir porque sé que a veces es un poco difícil mantener la atención y la concentración en estos medios virtuales, entonces voy a anunciarles el plan de esta charla. En primer lugar, quiero hacerles una presentación muy sucinta del modelo kuhniano de la ciencia. Bueno, si vamos a contemplar algunas de las críticas más agudas que han dirigido o que dirigieron en su momento los filósofos coetáneos de la ciencia de Kuhn, entre ellos pues principalmente Popper. Yo creo que es necesario, pues también en aras de hacer justicia a la teoría kuhniana de la ciencia, hacer al menos una presentación general. Yo sé que lo que voy a presentar aquí o lo que les voy a decir, pues probablemente ustedes ya están familiarizados con ello, pero pues creo que vale la pena, ¿no?, que repasemos algunos de los términos y algunas de las nociones centrales de este modelo. Voy a anunciar una de las objeciones que Popper dirigió en un célebre congreso, que yo creo que ha sido uno de los congresos de filosofía de la ciencia que más ha resonado. Creo que ningún otro lo ha igualado, pero también hay un ingrediente muy llamativo de este congreso del 65, y es que eran como todos los grandes titanes de la filosofía de la ciencia contra Kuhn. Entonces, pues allí en este célebre congreso también la filósofa Margaret Masterman dirigió esa célebre acusación de ambigüedad. Y bueno, esto es bien llamativo porque ella reconoce en la obra de Kuhn que está, digamos, llena, ¿no?, de argumentos históricos muy provocadores, tanto así que ella dice la obra de Kuhn es científicamente clara, pero filosóficamente oscura, y es filosóficamente oscura justamente porque encuentra que la noción de paradigma, que nos la podemos figurar como que viene siendo la base, ¿no?, de todo su modelo, no es una noción clara. Tanto así que ella identificó alrededor de 21 definiciones distintas. Allí en ese mismo congreso, pues Popper va a desplegar todo el arsenal filosófico, todas sus armas para rechazar especialmente la tesis que afirma que hay ciencia normal, por un lado, pero también que incluso si aceptáramos que hay ciencia normal, pues habría un montón de consecuencias peligrosas que tendríamos que admitir con la aceptación de esta tesis. Entonces yo les voy a presentar esta objeción que es muy atractiva, y bueno, si queda algún espacio, pues les podré hablar de otras objeciones. Ahora, es cierto, ¿no?, y esto es algo que han reconocido incluso los adeptos a la teoría kuhniana de la ciencia, es cierto que las nociones que Kuhn emplea para presentar su modelo de la ciencia son bastante oscuras.
y que requieren un análisis de clarificación conceptual en lo posible, lo más sofisticado posible. Entonces, esa es mi tarea hoy. Voy a ofrecer una definición formal. Bueno, realmente no es que me vaya a equipar aquí, ¿no?, de un aparato formal muy sofisticado, pero este va a ser un intento de ofrecerles una definición relativamente formal de las nociones de paradigma y ciencia normal. Y algo que me apasiona mucho y a lo que le he dedicado mi interés y mis esfuerzos y mi concentración en los últimos años cuando oriento el curso de Filosofía de la Ciencia, y es la reconstrucción de los argumentos históricos que Kuhn ofrece. Seguramente ustedes están familiarizados con la estructura de las revoluciones científicas, y no sé si les ha pasado, a mis estudiantes les pasa con mucha frecuencia que cuando se acercan a la obra quedan completamente abrumados porque encuentran que hay un montón de información histórica, pero como que no saben qué hacer con ella. Entonces, la reconstrucción de argumentos históricos requiere prestar atención a ciertos elementos, y yo voy a hacer esa reconstrucción hoy con ustedes aquí. El argumento central con base en el cual Kuhn sostiene que hay ciencia normal en la física principalmente, bueno, podríamos decir que en las ciencias empíricas, muy especialmente en la física. Bueno, yo le advierto a mis estudiantes que la estructura de las revoluciones científicas es casi que un libro de filosofía de la física, en última instancia, pues porque sabemos que Kuhn tenía formación como físico. Y buena parte de la evidencia a la que él va a recurrir proviene fundamentalmente de la física. Entonces, para mostrar que la ciencia normal exhibe ciertos rasgos, ciertas características, ciertos patrones históricos y universales, él va a recurrir a la mecánica clásica. Podemos, por supuesto, mostrar que la mecánica clásica de partículas satisface todos esos rasgos de la ciencia normal y se pueden considerar un paradigma genuino en la física. Y bueno, quiero mostrar que la objeción de Popper no sale victoriosa en este debate, no funciona muy bien, porque configura una falacia de non sequitur, es decir, del no se sigue, y además viola el principio de caridad. Bueno, yo espero que les quede claro ahí el plan de la charla. Igual les estaré refrescando aquí cuál es este plan de trabajo. Y bueno, tal y como se los anuncié, voy a hacer una presentación muy sucinta del modelo kuhniano de la ciencia. Este es un modelo con el que yo sé que ustedes están familiarizados, pero como nos vamos en esta discusión entre estos dos titanes, entre Kuhn y Popper, vamos a estar digamos que vamos a estar yendo sobre ciertas nociones, es importante refrescar el sentido de algunas de ellas. Bueno, lo primero que yo diría, ¿no?, es que el modelo kuhniano de la ciencia es un modelo cíclico. Ustedes pueden encontrar aquí una especie de representación gráfica. En esta pieza gráfica pueden encontrar todos los elementos que integran este modelo que explicaría la naturaleza misma del progreso científico. Es decir, si uno tiene que resumir en términos claros y puntuales cuál es el propósito de Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, es responder a la pregunta: ¿qué es el progreso científico? ¿Cómo progresa la ciencia? Y entonces él va a indicar allí una serie de fases, y esas fases vienen siendo en última instancia condiciones necesarias para las revoluciones científicas. Es decir, yo puedo también anticiparles cuál es la respuesta, y yo lo hago, incluso creo que en la primera clase del curso de Filosofía de la Ciencia, yo le digo a los estudiantes, ¿cuál es la pregunta que se hace Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas? Bueno, por supuesto se hacen muchas, pero si tuviese que, no sé, resumirla en una pregunta general, la pregunta sería: ¿cómo progresa la ciencia? Especialmente, ¿cómo progresan las ciencias empíricas? Y la respuesta es está la respuesta corta, ¿no? La respuesta corta es: progresa a partir de la sustitución o del reemplazo de un paradigma por otro. Aquí estoy sintetizando este modelo, pero si yo voy a los detalles, ¿no?, que finalmente también es lo que le da todo el color característico que tiene la estructura de las revoluciones científicas, entonces nosotros comenzamos, por ejemplo, con la lectura de la estructura de las revoluciones científicas, de ese acápite que se titula El camino hacia la ciencia normal. En ese acápite
Kuhn va a plantear la tesis de que hay ciencia preparadigmática. De hecho, esto es lo que más deslumbra a Margaret Masterman. Masterman dice, miren, si ustedes comparan el modelo de Kuhn con otros modelos de la ciencia que habían formulado otros filósofos de la ciencia, ustedes se van a dar cuenta que lo que encanta de su modelo es que es el primer filósofo que dirige su atención hacia los estadios primitivos de la ciencia, a esos estadios de origen mismo de la ciencia. Casi que todos habían prestado particular atención a las fases de decadencia de la ciencia, pero no habían prestado atención ni habían dirigido sus reflexiones a estas etapas primitivas. Y por eso esta es una fase muy encantadora. A mí me gusta mucho dedicarle, siquiera unas 2 sesiones, al análisis de la ciencia preparadigmática. Allí él va a decir, ¿no?, que lo que caracteriza esta fase es que no hay paradigmas, por un lado, y hay un montón de escuelas en competencia. Y va a ofrecer 2 argumentos históricos. Ustedes pues, pueden contrastar esto cuando vayan a esa sección. El desarrollo de la óptica antes de Newton. Él dice, bueno, antes de Newton, o sea, no había un corpus teórico articulado que explicara los fenómenos relativos a la naturaleza de la luz, como la refracción, la reflexión. Había un montón de hipótesis en competencia y uno se puede remontar, por supuesto, hasta los filósofos presocráticos, Empédocles. Bueno, por supuesto, puede encontrar algunas reflexiones en Platón, en Aristóteles, en algunos filósofos naturales árabes, pero realmente Sir Isaac Newton, quien ofrece una teoría articulada que va a traer a un grupo duradero de partidarios para explicar de la manera más articulada posible toda esta variedad de fenómenos relativos a la naturaleza misma de la luz. Ese es uno de los argumentos históricos que él ofrece y bueno, me ha llevado a estudiar un poco también sobre historia de la óptica. Eso me ha encantado porque me ha parecido que es casi que una aventura también intelectual fascinante, porque uno va, ¿no?, desde las explicaciones más especulativas, no sé, quizá más locas de lo que es la luz, hasta esa imagen que tiene Newton de que la luz es un conjunto de partículas o corpúsculos en movimiento. Ese es uno de los argumentos históricos. El otro es la teoría de la electricidad antes de Franklin. Esto, por supuesto, también exige, ¿no?, estudiar un poco de las teorías previas al desarrollo mismo de la electrofísica. Y bueno, por eso les decía y advertía un poco que a veces abruma a mis estudiantes el estudio de la estructura de las revoluciones científicas porque encuentran que hay ahí un montón de información histórica y entonces armar como la cronología y cómo encaja esto en un modelo filosófico pues les resulta muy desafiante. Después seguimos a esta otra fase, ¿no? Lo que hace que pasemos de una fase a otra, a veces queda ahí un poco como en la penumbra. Entonces, bueno, eso por supuesto le va a valer a Kuhn muchas objeciones porque los filósofos no tenemos licencia para ser oscuros. A nosotros nos exigen la claridad y más aquellos a quienes hemos sido, digamos, criados o cuya crianza intelectual es a partir del método analítico. Entonces, vamos a suponernos que él explica bien cómo se hace tránsito de la ciencia preparadigmática a la ciencia normal y quiero que tengan aquí, o sea, que retengan algunas de esas características que les voy a anunciar, porque justamente esas son las que les va a resultar completamente escandalosas a los racionalistas críticos, que ustedes saben que es, digámoslo así, un modelo o un movimiento intelectual, podríamos también denominarlo así, es el movimiento intelectual que se opone, pues por supuesto, de un lado al positivismo lógico, pero de otro lado también se va a oponer a los nacientes movimientos historicistas, entre ellos el que propone, por supuesto, Thomas Kuhn. Aquí viene entonces este episodio, que es un episodio propiamente de umbral, digámoslo así, es el umbral mismo de la madurez científica. Y bueno, lo que caracteriza a la ciencia normal es que hay por lo menos un paradigma que guía la investigación científica. Esto es muy interesante porque además los paradigmas tienen ciertas características sociológicas
que no habían sido estimadas hasta entonces por los modelos, que además son modelos que se centran fundamentalmente en el análisis o en la estructura lógica del conocimiento científico. Entonces, aquellos factores extralógicos como las condiciones sociales o los factores sociales que impulsan el desarrollo del conocimiento o factores genéticos son completamente desestimados. Aquí Kuhn, por supuesto, va a integrar, ¿no? Muchos de esos otros estudios, no solamente los estudios en sociología de la ciencia, se puede considerar que es casi que pionero en estos estudios, sino también en los estudios historiográficos. De hecho, su reputación inicialmente fue como historiador, e incluso los mismos estudios de psicología de la ciencia. Entonces, la ciencia normal, para que lo retengan allí, ¿no? Uno de los rasgos quizá más controversiales es que consiste fundamentalmente en la investigación guiada por un paradigma. Ahora, ¿qué es un paradigma? Yo me voy a quedar como con la definición primigenia que ofrece Kuhn en las primeras páginas de la estructura. Un paradigma es una entidad epistémica compleja, ¿no? Que se puede entender como una especie de modelo o ejemplar que va a guiar a los científicos para ensayar, incluso en otros campos, aplicaciones posibles. Esto se los voy a explicar mejor a partir del argumento histórico de la mecánica clásica de partículas. Entonces, por lo pronto, ¿no? Un rasgo fundamental de la ciencia normal es que es la investigación basada en un paradigma. Un paradigma es una entidad epistémica que se puede entender como un modelo, pero resulta que esos modelos además contienen leyes, teorías, instrumentos o instrumentación, un conjunto de compromisos ontológicos y metodológicos. Esto es importante porque a veces en la literatura filosófica en la que se hace una explicación del modelo kuhniano, se suele tomar los paradigmas como equivalentes a teorías científicas y resulta que no, resulta que realmente los paradigmas abarcan, incluso pueden abarcar varias teorías. Esto también me gustó muchísimo porque hasta entonces, hasta la década de los 60, los filósofos de la ciencia se habían concentrado en el análisis de las teorías científicas y Kuhn dice, no, o sea, realmente si queremos ofrecer una imagen, o sea, si queremos ofrecer una explicación filosófica de la ciencia, que sea compatible con la ciencia real, o sea, si dirigimos nuestra atención a las teorías científicas, vamos a ofrecer una imagen distorsionada. Tenemos que ofrecer una imagen más compatible con la ciencia real y eso solo es posible incluso si utilizamos un término no usado en la literatura filosófica, que es el término paradigma. Bueno, después de la ciencia normal, los científicos, bueno, además esto es bien llamativo, ¿no? Porque por eso lo subrayo acá, como englobando todas estas fases subsiguientes, porque es lo que va a dar lugar precisamente a la ciencia extraordinaria. Es decir, tenemos aquí ciencia normal y luego aparece la ciencia extraordinaria, pero ese paso hacia la ciencia extraordinaria se da porque los científicos perciben, ¿no? Una serie de fenómenos que no se pueden explicar a la luz del paradigma vigente, es decir, las anomalías. Las anomalías, ¿qué son las anomalías en el modelo kuhniano? Son un conjunto de fenómenos que no se pueden explicar a la luz del paradigma vigente. Ahí él va a ofrecer varios casos históricos. Hay una sección a la que le he dedicado, sí, yo creo que además me he entregado a esa sección con muchísima curiosidad, porque no es muy tensa, realmente es muy corta y Kuhn ofrece allí toda una explicación de la naturaleza de los descubrimientos científicos. Yo les digo a mis estudiantes, bueno, es raro, era muy raro, esto es todo, o sea, esto en sí mismo es una revolución en filosofía de la ciencia, encontrarse con una teoría filosófica de los descubrimientos científicos. Y bueno, tratamos, ¿no?, de examinar allí las condiciones necesarias y suficientes de los descubrimientos científicos. Una de las condiciones necesarias o una de las condiciones sin las cuales, o si prefieren, requisitos para que haya descubrimientos en la ciencia, es la percepción de anomalías. Kuhn lo explica a partir de un caso histórico que me encanta, que es el descubrimiento del oxígeno por el químico francés Antoine Lavoisier. Lavoisier estaba llevando a cabo experimentos muy similares a muchos de los químicos coetáneos ingleses, entre ellos Joseph Priestley, especialmente con el óxido nitroso y con el óxido de mercurio.
Y bueno, resulta que él empezó, además él mismo inventaba sus propios instrumentos de laboratorio, inventó una balanza de brazos, pesó unos metales y se dio cuenta que esos metales no perdían peso, sino que ganaban. Entonces, de acuerdo a la teoría por entonces vigente, que era la teoría del flogisto, los cuerpos que se sometían a la combustión, es decir, que se quemaban, tenían que perder peso. Lavoisier pesó ciertos metales, se dio cuenta que no perdían peso, sino que ganaban, y bueno, en eso consiste una anomalía. Él va a examinar toda una serie de anomalías en otros campos. Esta la examina propiamente en el campo de la química, por ese entonces naciente. Y bueno, eso es lo que va a dar lugar a la revolución química del siglo XVIII. Después de los descubrimientos aparece este episodio, que es un episodio también con unas características psicológicas y sociológicas muy singulares, que son los periodos de crisis. Hacen que los científicos empiecen a desconfiar, ¿no?, de la eficacia misma de los paradigmas y los va a forzar a formular hipótesis explicativas alternativas. Cuando una de esas termina, ¿no?, digámoslo así, reemplazando el paradigma vigente, entonces ahí ya tenemos una revolución científica. Un paradigma luego es sustituido por otro paradigma. Bueno, las revoluciones científicas también van a tener unas características muy singulares. Creo que las mejores características están descritas por Kuhn en ¿Qué son las revoluciones científicas?, un texto posterior a la estructura de las revoluciones científicas, más que en la misma estructura de las revoluciones científicas. Y eso obedece a que él realmente en el libro allí lo que hace es anticipar posibles objeciones a la tesis de que hay revoluciones o a la tesis de que hay cambios revolucionarios. Bueno, no me voy a detener más acá en este modelo cíclico porque yo sé que ustedes están familiarizados con este modelo, que a mí me resulta bastante encantador. Y ahora voy a ir a la objeción de Popper. Yo les decía ahora, ¿no?, de acuerdo con esa fase, que es, digamos, esta fase de acá, ¿no? La ciencia normal es una condición necesaria para las revoluciones científicas, incluso la misma ciencia preparadigmática. Es decir, todo lo que encontramos acá en este modelo son condiciones necesarias para que haya revoluciones científicas. Por eso el libro se titula La estructura de las revoluciones científicas. Entonces, claro, de lo que se ocupa Kuhn allí es cómo es posible el progreso, y la respuesta corta es a partir del cambio revolucionario que tiene lugar justamente a partir de la sustitución de un paradigma por otro. Pues bueno, para que haya revoluciones se requiere de paradigmas científicos. Y los paradigmas aparecen en estos episodios de madurez científica, en la ciencia normal. Bueno, Kuhn va a dedicar varias secciones realmente al análisis de la estructura misma de la ciencia normal. Y eso es lo que le va a molestar a algunos de los críticos, de hecho, porque van a decir, bueno, es que Kuhn sobrevalora la ciencia normal, está muy enamorado, eso es lo que va a decir, por ejemplo, Watkins. Kuhn está muy enamorado de la ciencia normal y realmente parece despreciar, ¿no?, las sustituciones. Entonces, esto se les hace muy extraño. Entre algunas de esas características que él atribuye a la ciencia normal, o sea, si uno empieza a hacer una lectura de todas esas secciones y hacer como una especie de enumeración, se va a encontrar afirmaciones, por supuesto, chocantes. Entre esas afirmaciones chocantes, Kuhn va a decir, por ejemplo, que en la ciencia normal el paradigma no es objeto de discusión. Es decir, que durante los episodios de ciencia normal, los científicos no buscan refutar el paradigma. Todo lo contrario, lo que ellos están tratando de hacer es ampliar el campo de aplicaciones o buscar otras aplicaciones posibles del paradigma o de las teorías o leyes que contiene. Están tratando de articular el paradigma, pero en modo alguno ellos están tratando de criticarlo. Ellos no se proponen criticar el paradigma. Y justamente por eso a ellos se les hace que los paradigmas son como una suerte de prisiones mentales, porque pareciera que todos los científicos, bajo una misteriosa obligación, tuviesen simplemente que aceptarlo, o bien por moda, o bien por autoridad. Y a eso apunta justamente la objeción de Popper. ¿Qué nos dice el filósofo vienés? Él dice, si aceptamos que hay paradigmas en la ciencia
especialmente en la ciencia normal. Entonces tendríamos que aceptar la consecuencia absurda de que los paradigmas degeneran en dogmas. Y bueno, ¿de dónde se deriva esa consecuencia? Como ya se los indiqué. De acuerdo con Kuhn, la ciencia normal, durante los episodios de ciencia normal, la crítica no opera. Ahora, nosotros tenemos que, digamos, definir muy bien, ¿no? Que también se entiende por crítica, por este término, que se entiende por el término crítica. Realmente cuando Popper o su discípulo John Watkins, que de hecho fue quien ocupó el cargo, la plaza que Popper dejó cuando se jubiló de la London School of Economics, cuando nosotros atendemos a esta noción en el racionalismo crítico, ocurre que el término crítica no está libre de compromisos filosóficos, o sea, entraña compromisos filosóficos sustanciales. Para Popper, la crítica equivale fundamentalmente a la falsación de teorías. Ahora, ¿en qué consiste falsar una teoría? En buscar contraejemplos o, por utilizar propiamente la jerga popperiana, instancias refutadoras, es decir, enunciados que describen una serie de acontecimientos que no son compatibles con los postulados de la teoría. Entonces, bueno, pues básicamente lo que Kuhn está diciendo en todas las características que él le atribuye a la ciencia normal es que la crítica, no hay crítica durante los episodios de ciencia normal. De hecho, él considera que los científicos suelen mostrarse, sí, algunas veces intolerantes frente a la crítica. La formación de los científicos normales es relativamente rígida, ortodoxa, y bueno, dice otra afirmación, o hace otra afirmación que puede resultar también muy chocante, y es que durante los episodios de ciencia normal no se promueven novedades importantes o no hay novedades importantes. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando estamos leyendo el texto y nos topamos con esa afirmación, que esta es una afirmación que hay que tomarse con muchas pinzas porque, por una razón, y es que no podemos tomarnos tampoco esa afirmación de manera literal, porque realmente Kuhn concede que en episodios de ciencia normal también hay descubrimientos. Entonces eso de que no hay novedades importantes, no podemos tomar esta afirmación de manera literal, porque en ciencia normal también hay descubrimientos. Entonces, de ahí básicamente, digamos que yo diría que hay dos fuentes que motivan esta objeción de Karl Popper. La primera, que Kuhn de manera insistente afirma que la ciencia normal se caracteriza porque es relativamente rígida, la crítica no opera, incluso los científicos se muestran más bien intolerantes frente a, digamos, voces disonantes. Y bueno, ¿qué otra motivación podríamos o qué otro rasgo que Kuhn le atribuye a la ciencia normal motiva esta afirmación? Esa afirmación insistente de que en ciencia normal no se promueven las novedades importantes. Entonces, yo diría que si nosotros nos quedamos solo con esos dos rasgos, pues claramente esta objeción, pues saldría victoriosa, sería de hecho representaría una victoria aplastante para el racionalismo crítico. Ahora, como yo no creo que funcione muy bien la crítica de Popper, porque además creo que viola el principio de caridad, yo creo que ustedes están familiarizados con ese principio, o sea, el principio de caridad, bueno, que es formulado, digamos que es uno de los principios fundamentales en el ethos de la argumentación. Algunas de las primeras formulaciones la encuentran en el filósofo norteamericano Quine, pero quien mejor la explota es su discípulo Donald Davidson para poder formular su teoría de la interpretación radical. Davidson nos dice, bueno, si nosotros queremos ser buenos argumentadores, tenemos que maximizar la racionalidad y la inteligencia y la coherencia de nuestros adversarios en una disputa. Y bueno, también de nuestros interlocutores. Eso exige, por supuesto, que cuando nosotros reconstruimos, ya sea sus planteamientos o sus argumentos, pues buscamos justamente eso, la mayor coherencia y maximizamos también su racionalidad.
O sea, de nada vale que nosotros y yo insisto también, le insisto mucho eso también a mis estudiantes, de nada vale que nosotros nos fabriquemos en nuestra mente adversarios en nuestra medida y que debilitemos incluso de manera intencionada sus argumentos para rebatirles. En eso no hay ningún mérito. El mérito del buen argumentador radica incluso en fortalecer aquellos argumentos que nuestro adversario tal vez ofrece de manera un poco flaca o débil. Entonces, bueno, ahí les anuncio, ¿no?, cuál es mi posición frente a la objeción de Popper. Creo que viola el principio de caridad. Eso además me sorprende muchísimo tratándose de Popper, el padre del racionalismo crítico, ¿no?, que cree en la, o sea, que además es un movimiento intelectual que se caracteriza por esa profunda fe en las razones, en la argumentación, y que algunos de sus argumentos, no solo los de él, sino de sus discípulos, se muestran tan flacos. Bueno, como también les prometí aclarar un poco estas nociones centrales en el modelo kuhniano de la ciencia, yo creo que esta empresa, esta tarea de ofrecer un análisis relativamente formal de estas nociones vale íntegramente el esfuerzo que exige, porque yo creo que así se puede además articular mucho más la teoría kuhniana de la ciencia y se blinda también de muchas de estas objeciones que dirigieron sus críticos. Entonces aquí está la definición de paradigma, algo les anuncié, ¿no? Un paradigma es una entidad epistémica muy compleja que no equivale a una teoría científica. Si nosotros incluso comparamos la definición de paradigma con la definición de teoría que habían propuesto los filósofos de la ciencia hasta la década de los 60, pues también eso nos permite apreciar por qué la riqueza del modelo kuhniano, porque el modelo kuhniano de la ciencia es un modelo mucho más robusto y creo yo que ofrece una mejor imagen de la ciencia real. Hasta entonces los filósofos de la ciencia consideraban que la unidad epistémica básica que merecía toda su atención era la noción de teoría científica. Para ellos las teorías científicas son sistemas de enunciados o conjuntos de enunciados, y eso incluso parece ser bastante compatible con la teoría gravitacional, con la teoría de la gravitación universal de Sir Isaac Newton. Entonces, si uno va a la teoría de la gravitación universal, está compuesta, bueno, yo no diría de 3 enunciados, pero bueno, 2 enunciados y una ecuación. La primera ley afirma todo cuerpo tiende a seguir en movimiento o en estado de reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él, que es la ley de inercia, y bueno, ya había sido formulada por Galileo. Incluso si somos justos, podemos remontarnos a los estudios cosmofísicos de Descartes y ya hay una formulación de la ley de inercia. Ese es un enunciado porque además está compuesto por un cuantificador universal afirmativo. Todos los cuerpos tienden, ¿cierto? El cuantificador universal afirmativo, todos. Si uno va a la teoría de la evolución, todos los seres vivos tenemos un antepasado común también. Entonces, bueno, tampoco es que sea gratuito, ¿no?, que se les ocurrió a los filósofos clásicos que las teorías eran enunciados, por eso se le conoce como concepción enunciativista. Pues precisamente por eso tuvo tan buena acogida entre filósofos muy talentosos, muy inteligentes, filósofos y filósofas. Bueno, entonces aquí está la definición de paradigma, que no se puede entender el paradigma como una teoría, sino como una entidad epistémica compleja. Yo digo que está compuesta de la siguiente cuádrupla. Estos son los 4 elementos que componen, elementos o componentes epistémicos que hacen parte de un paradigma. CT corresponde a los compromisos teóricos. Yo creo que esto se puede mostrar mejor con el caso histórico de la mecánica clásica de partículas. Ya lo voy a mostrar enseguida, pero entonces para que retengan algunos de estos componentes, es decir, cuando los científicos orientan la investigación a partir de un paradigma, adquieren compromisos teóricos. CF se refiere a compromisos formales, que son fundamentalmente compromisos lógicos y matemáticos. C sub O corresponde a los compromisos ontológicos y CM a los compromisos metodológicos. Esto lo voy a ilustrar enseguida con el argumento histórico de la mecánica clásica de partículas. Bueno, pero primero les voy a recordar, ¿no?, aquí un repaso de la física. Estoy diciendo la física del último grado del bachillerato. La mecánica clásica de partículas comprende un conjunto de leyes que explican y predicen, digamos, el movimiento
de cuerpos macroscópicos, más bien el comportamiento. Esas leyes permiten explicar y predecir el comportamiento de cuerpos macroscópicos que están ya sea en reposo o en movimiento, pero ¿cómo decirlo? Ese movimiento se caracteriza porque no puede superar la velocidad de la luz. Por eso, cuando se supera la velocidad de la luz, entonces ya hablamos que no son marcos referenciales inerciales, sino que hay que pasarnos a la mecánica relativista. Digamos que esa es la definición fundamental de mecánica clásica. Y su desarrollo histórico se da a partir del siglo XVII. Es decir, por lo menos desde mecanicistas como Descartes, como Boyle, bueno, es decir, uno podría hacer todo ese seguimiento histórico, por lo menos hasta estos dos grandes filósofos naturales, Robert Boyle y René Descartes. Bueno, ahí ya les indiqué como la definición, ¿no?, central de mecánica clásica. ¿Cuáles son las subáreas que abarca? Abarca la mecánica vectorial o newtoniana, seguramente ustedes recordarán, tal vez no con mucho cariño, yo no lo recuerdo con mucho cariño, la física vectorial de Newton. De hecho, el desarrollo del cálculo infinitesimal por parte de Newton es el que le va a permitir también desarrollar esta mecánica que es central para el desarrollo de su teoría de la gravitación. Lagrange y Hamilton se dieron cuenta que esta herramienta formal no era muy potente, entonces ellos desarrollaron la mecánica analítica después. La mecánica de fluidos, allí, estoy tratando aquí de recordar, bueno, es que creo que bueno, aquí está mecánica de fluidos y mecánica de sólidos. Bueno, ya después les indicaré quiénes hacen las mejores contribuciones a la mecánica de fluidos, aunque yo creo que se muestra el fuerte influjo fundamentalmente de Newton en el estudio de la electrostática por parte de este ingeniero que es Charles Auguste de Coulomb. Y la mecánica de sólidos y finalmente la teoría cinética, que es, digamos, una teoría ahí como en ese vínculo entre física y química. Estas son las subáreas que abarca. Si ustedes toman cualquier libro introductorio a la mecánica clásica, yo creo que esto finalmente creo que se estudia con más detenimiento en los estudios, o sea, los estudios universitarios. Si ustedes toman cualquier libro de mecánica clásica, esto es lo que contiene un libro de mecánica clásica. Y bueno, aquí está, esto es lo que a veces agobia un poco a mis estudiantes cuando les muestro el argumento histórico. Este es el argumento histórico que Kuhn ofrece en la estructura y ellos quedan como, ay, ¿quiénes son todos esos señores y por qué están ahí? Finalmente, porque Kuhn ofrece una imagen dinámica del conocimiento científico, ahí es donde uno tiene que no prestar atención a eso que no es información histórica, digámoslo así, inocente, sino que con base en ella, pues propiamente Kuhn lo que quiere mostrar es que hay paradigmas. Entonces ya les dije ahora, un paradigma es una entidad epistémica que está compuesta de compromisos teóricos. ¿Con qué compromiso teórico o qué compromisos teóricos suscriben los físicos en tiempos de Newton, después de que él anuncia la teoría de la gravitación universal en los Principia? Bueno, ellos se comprometen fundamentalmente con la noción de fuerza. Ese es uno de los grandes hallazgos y descubrimientos fascinantes de la física newtoniana, que hay fuerzas que interactúan. Entonces, esto es muy interesante porque si uno, por ejemplo, compara la ley del inverso del cuadrado, que es la ley de la gravitación universal, con la ley de Coulomb, que es una ley que explica fenómenos electrostáticos, yo les digo a mis estudiantes, ustedes se sorprenden con la similitud lógica, o sea, es casi la misma ley. Esta ley, por supuesto, fue anunciada en los Principia en 1687. Entonces, ¿qué dice la ley de la gravitación universal? La fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas m sub 1 y m sub 2, separadas por una distancia r, es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es una ley de proporcionalidad inversa. Y si vamos a la ley de Coulomb, y ustedes van, 1785, ahí ya pueden hacer, ¿no?, los cálculos. O sea, la analogía lógica es impresionante. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional a la de la magnitud de ambas cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Bueno, es impresionante esta ley porque
Noten ustedes que es prácticamente la misma ley, solo que por supuesto aquí lo que se tiene en cuenta son fuerzas eléctricas y cargas puntuales. Claramente el compromiso de Coulomb, de este ingeniero, era con las fuerzas. Hay fuerzas. Y por supuesto, bueno, esto es algo que van a hacer también otros seguidores de Newton. Yo en este argumento histórico, pues aquí que está representado en esta pieza gráfica, pongo en el centro a la ley del inverso del cuadrado porque creo que es la que mejor captura la noción de paradigma como modelo. Entonces, realmente esta ley le sirvió como modelo a Coulomb para explicar fenómenos eléctricos, o mejor, fenómenos electrostáticos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué papel juegan estos otros científicos que están por acá? Por ejemplo, de este lado tenemos a Galileo y a Kepler. Ustedes saben muy bien, seguramente lo saben muy bien, que la teoría de la gravitación universal se caracteriza por ser esa deslumbrante síntesis, esa es la hazaña, y por eso Newton se corona como el campeón de la ciencia moderna, es esa estupenda síntesis entre las leyes terrestres de Galileo y la teoría planetaria de Kepler. Entonces, ¿qué muestra esto? Muestra que un paradigma contiene teorías y leyes. Entonces, la mecánica clásica, ese es el argumento. ¿Por qué la mecánica clásica es un paradigma? Porque contiene leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes terrestres de Galileo, la ley del movimiento uniformemente acelerado, bueno, solo por mencionar una, junto con las leyes de Kepler, junto con las leyes de la teoría de la gravitación universal. Pero, por si fuera poco, no solamente contiene estas leyes, sino también la ley de la electrostática de Coulomb, y esta es una de las contribuciones que va a hacer Hooke. Más adelante me voy a referir a Hooke, porque ellos sostuvieron una enemistad bastante llamativa, fue una enemistad visceral entre Hooke y Newton. Entonces también contiene la ley de Hooke, que es la ley de los resortes, es una de las contribuciones que él hace a la mecánica de sólidos, y está en la mecánica de fluidos la ley de Boyle. Esto es llamativo, a mí no me lograba encajar al principio cuando estaba armando el argumento histórico, porque yo decía, pero es que Boyle está antes de Newton y cómo se da esa relación. Bueno, ustedes saben que la ley de Boyle es una ley concomitante, relaciona variables como presión, volumen y temperatura. Él la descubrió en 1662 y, como dicen muchos historiadores, se trata de una ley que ha estado a la espera de ser explicada por una teoría, y esa teoría es la teoría cinética. Entonces, la teoría cinética de los gases tiene un marco newtoniano porque finalmente se imagina que las partículas que componen esos gases son también corpúsculos, como lo imaginaba Newton. Entonces es una imagen bien particular. Y bueno, aquí tenemos a estos otros científicos. Ya les mencioné a Lagrange, quien va a desarrollar un aparato matemático mucho más sofisticado, que es la mecánica, aquí se los mencioné, es esta, la mecánica analítica junto con Hamilton, pero además ellos se dieron a la tarea de explicar un fenómeno que Newton no pudo explicar, que era el efecto de atracción entre tres cuerpos. Entonces, ellos no buscaron en ningún momento refutar a Newton, ni Hooke, bueno, de pronto Hooke, ahí por esa enemistad visceral con Newton, pero ni Laplace, ni Lagrange, ni Euler se dieron a esa tarea. Y aquí encontramos a otros dos científicos también notables, quienes desarrollaron distintos instrumentos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que un paradigma incluía además instrumentos? Pues bien, aquí está la máquina de Atwood, que es una polea. Con esta se logró la primera demostración de la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y esta balanza de torsión de Cavendish, con base en la cual pudo determinar esta constante física. Entonces, bueno, este es el argumento histórico. Ya les mostré esa asombrosa similitud entre la ley de la gravitación universal y la ley de Coulomb. Ahora concentrémonos en la objeción de Popper, porque bueno, no quiero tampoco aquí cansarlos en estos datos históricos. Realmente son los elementos centrales del argumento histórico de Coulomb. Esta objeción la encontramos en la conferencia de Popper, y a uno le puede resultar hasta divertido el desdén que Popper expresa sin mucho pudor frente a lo que él considera la ciencia normal.
Él dice que para Kuhn la ciencia normal es la actividad de profesionales no revolucionarios, no demasiado críticos, del estudioso de la ciencia que acepta el dogma del momento, que no desea desafiarlo, que hay que compadecerlo, que se le ha enseñado mal, que se le ha enseñado dentro de un espíritu dogmático. Bueno, esas son algunas de las afirmaciones que Popper hace, ¿no?, en torno a las características que él encuentra peligrosas, por eso se llama esta conferencia La ciencia normal y sus peligros, las características peligrosas de la ciencia normal. Ahora, porque yo considero que esta objeción configura una falacia del non sequitur. Ustedes saben muy bien que esta es una locución latina que traduce no se sigue. Aunque la premisa que afirma que la falsación no opera en los episodios de ciencia normal es verdadera, o sea, él está todo el tiempo diciendo en esta conferencia que el científico normal es víctima de adoctrinamiento porque la crítica, o sea, porque no es crítico, y eso es cierto, pero tenemos que entender también en sus justas medidas que es crítico en esta discusión. Y crítico significa que, o sea, que tiene que haber falsación o búsqueda de refutaciones. Como para Kuhn no hay falsación, además no solo no hay falsación en ciencia normal, sino que no hay falsación nunca, pero bueno, eso ya sería otra discusión. Entonces, según Popper, si aceptamos eso, el paradigma degenera en dogma. Ahora, nosotros podemos aceptar, ¿no?, en esa reconstrucción de la objeción misma de Popper, que es cierto que, que Kuhn considera que la crítica no opera, pero de allí no se sigue que el paradigma quiera el estatuto de dogma. ¿Por qué? ¿Qué es un dogma? Si nosotros vamos a la definición que aparece en Wikipedia, un dogma es un principio establecido por una autoridad. Puede ser una autoridad, por ejemplo, eclesiástica, también puede ser un principio establecido por el líder de un partido político, y además ese principio se admite como una verdad incuestionable. Ahora, si nosotros somos justos con Kuhn, ¿qué hace que X, por ejemplo, adquiera el estatuto de dogma? En ese tránsito, no en esa fase como les mostraba ahora, en el modelo cíclico. Entonces aquí está la ciencia preparadigmática, ese estadio primitivo, y luego acá tenemos la ciencia normal, que hace, ¿no?, que cuando había todo ese montón de hipótesis explicativas, que hace que una adquiera el estatuto de paradigma o el estatus de paradigma. Entonces, Kuhn nos dice en la estructura, paradigms gain their status because they are more successful than their competitors in solving a few problems. Entonces, de esta afirmación uno, por supuesto, puede sacar algunas características, porque digamos que en eso el análisis que él ofrece tal vez no es tan rico como digamos, y eso es a lo que lo querían forzar sus críticos. Los paradigmas adquieren su estatus porque son mucho más exitosos que sus rivales al resolver algunos problemas. Entonces aquí ya tenemos un criterio incluso objetivo que no está, por supuesto, dictado por la autoridad, qué sé yo, por alguna autoridad de la ciencia normal. En todo caso, si la ciencia normal equivale a una fase dictatorial de la ciencia, tiene diría yo, al dictador más peculiar que podría tener cualquier fase dictatorial, que sería Sir Isaac Newton. Bueno, además también tendríamos que decir que un paradigma no se admite como una verdad incuestionable. Si así fuera, ¿cómo explicar que un paradigma es sustituido por otro en episodios revolucionarios? Ustedes saben también que el principio de caridad se viola cuando uno, por ejemplo, supongan que ustedes leen una columna, ¿no? No sé, de algún columnista que uno odie. ¿Cómo es que se llama? La Española. Todo el mundo odia a La Española. Bueno, vamos a suponer, yo sé que saben exactamente a quién me estoy refiriendo. Y que leemos esa columna y queremos criticarla, y entonces lo que hacemos es extraer afirmaciones. Esa maniobra en la argumentación es una maniobra o una estratagema inválida. O sea, si uno va a criticar a un interlocutor, a un adversario, a un filósofo, qué sé yo, a quien uno vaya a criticar, tiene que criticarlo en todo su contexto. No vale, ¿no?, tomar apartados, por ejemplo, que era lo que hacían quienes se oponían a los acuerdos de La Habana. Entonces lo que hacían era tomar apartados para criticarlos, y claramente eso no se rige, ¿no?, por los estrictos cánones de la correcta argumentación. Y eso es lo que hace Popper.
Eso es lo que hace Popper porque insiste que el científico normal es víctima de indoctrinación, que al científico normal se le ha adoctrinado, se le adoctrina un espíritu dogmático. Para mostrar que no es así, voy a tomar como contrarréplica el caso de Hooke, y ya con esto estoy terminando. Bueno, les anuncié que uno de los elementos o uno de los ingredientes que quise añadirle al análisis de las objeciones de Popper, porque es algo que yo suelo hacer en cada curso de filosofía de la ciencia, creo que el ingrediente nuevo que le añadí para condimentar el curso en esta versión fue adoptar o aprovechar elementos biográficos. Hubo algo que me inquietó mucho cuando estuve leyendo sobre esa enemistad visceral entre este espléndido científico, este estupendo científico, su vida también deslumbra, es tan deslumbrante como la de Newton, y esa relación tan turbia, esa relación tan turbia entre estos dos físicos. Cuando Newton llegó a la Royal Society, era pues digamos la Academia de las Ciencias inglesas más importantes en ese entonces, tenía escasos 30 años y él descristó allí porque llevó un telescopio que él mismo fabricó. O sea, por eso Newton se considera como un científico insuperable. Ni siquiera Einstein pudo dominar todos los campos que Newton dominaba, porque Newton era buen matemático, el inventor del cálculo infinitesimal, buen experimentador, un experimentador estupendo, ingenioso, y de hecho su experimento del doble prisma es considerado uno de los experimentos más hermosos de la física. Pareciera que Newton hubiese hecho magia, ¿no? Para probar que todos los colores provenían de ese haz de luz del sol, del astro rey. Pues es uno de los experimentos más bellos. Y además, bueno, formula la teoría de la gravitación universal. Entonces era con todo ese vasto saber enciclopédico, o sea, dominaba todos los campos de la ciencia, y entonces desde muy temprana edad descristó a los miembros de la Royal Society, donde Hooke era el curador de los experimentos, y lo hizo además criticando la teoría óptica que Hooke había publicado en su libro Micrografía. Ahí empezó a surgir esa enemistad entre ellos dos. Durante los años previos a la publicación de los Principia de Isaac Newton, él estaba particularmente inclinado por los estudios de la alquimia. Esto le despertó, creen muchos de sus biógrafos, casi que tendencias esquizofrénicas, porque mientras cosechaba logros en ciertos campos de la ciencia, en especial en la física y en la matemática, no lograba ninguno en el campo de la alquimia. Entonces eso lo mantenía absorto, o sea, la alquimia consumió buena parte del tiempo y buena parte de la energía de Isaac Newton, y es muy llamativo porque Hooke fue quien lo trajo, y quien a partir de correspondencia y de ese trato epistolar, porque Newton era díscolo, era muy agrio, pues finalmente se ocupó de los problemas de la dinámica planetaria, tanto así que muchos de los biógrafos y quienes reportan esta enemistad visceral dicen que Hooke hizo como de partera a pesar suyo de la teoría de la gravitación universal. Entonces, ¿de dónde nace este odio visceral? Porque hasta ahí como que todo iba bien, ¿no? Todavía se trataban así fuese a través de cartas. El odio se hizo más agudo cuando Newton publicó los Principia y no le dio ningún crédito a Hooke. Y eso le decepcionó tremendamente. Y Halley, que fue quien terminó, Edmund Halley, fue quien terminó financiando la publicación de los Principia, pues bueno, fue quien también reportó parte de esta enemistad visceral entre Newton y Hooke. ¿A qué voy con todo, digamos, este chisme de ciencia o de estos científicos? Voy a que realmente ellos eran prácticamente enemigos, pero ambos hacen contribuciones de manera independiente a la ciencia, conservando las virtudes arquetípicas del científico que está impulsado únicamente por el ánimo de conocer. Entonces, realmente Hooke puede servirnos, ¿no? Como una especie de refutación de esa acusación que hace Popper de que al científico normal hay que compadecerle porque sigue un paradigma por dogma. Es una imagen completamente distorsionada del argumento de Kuhn,
porque si atendemos realmente a la historia de la ciencia, que es donde Kuhn encuentra la evidencia, muchos de los científicos que hacen contribuciones a la mecánica clásica, que es el argumento histórico, lo hacen movidos únicamente por el deseo de conocer. Es más, tanto así que si uno tuviese que señalar en esta comunidad científica algún líder, ¿no? Pues el líder, por supuesto, ahí sería Newton, sostuvo una relación muy conflictiva con Hooke, tanto así que uno no podría ni siquiera considerarle su discípulo. Entonces, bueno, yo creo que ese es el cierre. Espero que aquí al conversar con ustedes pueda, no sé, ampliar algunos puntos que tal vez ustedes consideren que quedaron por ahí todavía en la penumbra. Y bueno, como a modo de conclusión, creo que esta objeción de Popper, la objeción según la cual la ciencia normal conduce al dogmatismo, si suscribimos un paradigma, los paradigmas degeneran en dogmas, los científicos son víctimas de indoctrinación o de adoctrinamiento, pues incurren en la falacia del non sequitur y adicionalmente violan el principio de caridad. Bueno, espero que les haya gustado y estoy aquí ansiosa por recibir sus comentarios y sus preguntas, inquietudes, curiosidades. Profe Dayan Tatian, muchas gracias. Una presentación demasiado nutrida de epistemología desde Kuhn, desde la historia. Muchas gracias. Creo que ha sido un enriquecimiento para todos nosotros. Y entonces, no sé si el profesor Rodrigo Cuellar de pronto quiera decir algo más. Y damos paso a las preguntas de nuestros asistentes. Si tienen alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat. No sé si tú puedes hacer algo como para subir un poquito el brillo o soy yo la que estoy como muy oscura. Y yo estoy aquí. No sé, al menos en la opción del computador daría eso, pero sí, de pronto sea la opción del... Ya, ahí mejor, tal vez. Pues yo le di ¿No? aquí al mío todo Y no. y ya. Y eso, de un momento a otro se fue quedando así como, ay, que no se vaya a fundir. Claro. Nada oscura, muy clara también su charla, profesora Dayan Tatiana, estupenda y amena charla, nutrida pues del importante dato de la historia de la ciencia que usted trae tan pertinentemente a colación. Que muy seguramente nos va a enriquecer y a los estudiantes, a los interesados. Sí. Usted, profesora, aludía a esos componentes del paradigma en la formalización que hizo. Y claro, aunque podría dar para otra charla y ojalá pues, nos pueda acompañar, nos siga acompañando, profesora. ¿Por qué no nos habla un poquito de los compromisos ontológicos, ¿sí? que usted también sabe de esa disputa de Kuhn con el realismo externo, ¿sí? Con todas las formas del realismo y que pues trabajó también en sus últimos escritos, que claro, usted no hizo alusión a ellos casi, pero pues que usted maneja. ¿Cuál sería que nos comente un poquito al respecto, profesora Dayan Tatiana? Muchas gracias. Voy a permitirme aquí compartirles el documento en el que me basé. Kuhn ofrece este argumento histórico, el argumento de la mecánica clásica, y yo creo que para ilustrar, déjenme, yo prendo la luz acá del estudio porque está súper oscuro y es que ya va oscureciendo. Ahora sí. Bueno, en el desarrollo de este argumento, que incluso aquí lo tenía muy subrayado, tenemos estos dos componentes que incluso no lo separa en el argumento histórico y en la estructura de las revoluciones científicas. Entonces, si nosotros aceptamos que los paradigmas como entidades complejas contienen tanto compromisos ontológicos como metodológicos, bueno,
Creo que lo que mejor ayuda a ilustrar la naturaleza de esos compromisos ontológicos es justamente el argumento histórico de la mecánica clásica. Entonces, bueno, los paradigmas no solo indican el tipo de reglas que deben seguir los miembros de una comunidad científica, sino que adicionalmente indican un conjunto de compromisos ontológicos, por ejemplo, de qué entidades se compone o no se compone el universo. Los seguidores del paradigma newtoniano, si podemos decirlo así, o quienes suscriben los compromisos ontológicos de la mecánica clásica de partículas, desde Descartes incluso, estaban comprometidos con que la cantidad de materia era una categoría ontológica fundamental. Pero no solamente eso, sino también que hay fuerzas. Entonces está la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga, o sea, hay fuerzas. Ese es un compromiso ontológico, porque recordemos que la ontología es esa rama de la filosofía que se ocupa de lo que hay. Y entonces a veces perdemos de vista que los científicos también se comprometen con lo que hay. Por ejemplo, un compromiso ontológico fundamental en la teoría del flogisto es que hay flogisto. Ahora, pues sabemos muy bien que después del éxito rotundo de Lavoisier con sus experimentos, con su teoría de la combustión del oxígeno, pues claramente se revela que el flogisto no existe y bueno, esto también va a tener una serie de implicaciones en la ciencia, sobre todo implicaciones revolucionarias, que van más allá incluso de las mismas revoluciones ontológicas, porque también implican compromisos lingüísticos o conceptuales. Entonces están ahí íntimamente ligados. ¿Cómo ilustrar esos compromisos ontológicos entonces? Kuhn nos dice, la cantidad de materia era una categoría ontológica fundamental para los físicos newtonianos, así como las fuerzas que actúan entre trozos de materia. A la luz de los escritos cosmofísicos de Descartes, la mayoría de los científicos suponían que el universo estaba compuesto de partículas microscópicas y que todos los fenómenos naturales podían explicarse en términos de forma, tamaño, movimiento e interacción corpuscular. Entonces, si yo soy seguidora de Newton, o sea, si yo siguiera su teoría corpuscular de la luz, ¿con qué compromiso ontológico tendría que asumir? Que la luz es un conjunto de corpúsculos en movimiento. Ese es un compromiso ontológico fundamental. Ahora, sabemos, ¿no? Y de hecho, cuando Kuhn presenta la teoría corpuscular de Newton, pues la hace también en confrontación con la de Juni Fresnel, y él dice, a nosotros en los libros de texto hoy por hoy nos enseñan que la luz son fotones, que eso es la luz. Pero antes de Juni Fresnel, Newton nos decía que, y entonces esto es bien interesante porque muestra también cómo esos compromisos ontológicos varían en función de los cambios revolucionarios. Entonces, esto me inquieta muchísimo también y me parece fascinante porque es un compromiso metafísico. Con eso Kuhn abandona esa pretensión que yo creo que sería prácticamente banal, fútil en la filosofía clásica de la ciencia, ¿no? de plantear ese problema de la demarcación entre metafísica, las pseudociencias y la ciencia. Yo creo que él por eso abandona rápidamente ese problema en su filosofía, porque se da cuenta que la metafísica hace parte de la ciencia y que los compromisos ontológicos son eso, precisamente, compromisos metafísicos. Entonces, bueno, espero haber respondido a la inquietud, aunque yo sé que, bueno, hay una parte de la respuesta que tiene que ver con el realismo y eso me parece más complicado todavía, porque hay que dar muchos rodeos. Sobre todo porque hay muchos tipos de realismo. Hay muchísimos tipos de realismo y ni siquiera los estudiosos de Kuhn están muy de acuerdo qué tipo de realismo, si es que hay alguno que se le podría atribuir a él. A mí me gusta mucho la caracterización que del realismo hace un profesor con el que he tenido el placer de estudiar, interactuar, que es el profesor Michael David. Él es profesor en la City University of New York y él dice, mira, el realismo contiene dos dimensiones o tiene dos dimensiones, la dimensión de existencia y la dimensión de independencia. Entonces, la dimensión de existencia nos compromete con, sobre todo el realismo científico, nos compromete con la existencia. Por ejemplo, yo tengo este vaso, este termo de agua.
Entonces yo soy realista, incluso realista del sentido común, o suscribo el realismo ordinario. Hay, ¿no? Hay un vaso de agua o tengo este termo de agua aquí en mi escritorio. Alguien diría, pero ¿quién va a negar eso? Los escépticos, ¿cierto? Sabemos que el escéptico juega un poco con eso y entonces empieza a dudar de que esto realmente exista. Kuhn suscribe ese realismo. Pero hay otra forma de realismo que es el realismo científico que dice, bueno, pero es que además nos comprometemos con la existencia de entidades no observables, o sea, entidades inobservables, como cuáles, campo gravitacional, campo electromagnético, pensemos en todas las partículas subatómicas, es decir, aquellas entidades que nosotros no podemos ver así y que a lo sumo de pronto vemos comportamientos de algunas de esas entidades utilizando artefactos muy sofisticados. Entonces, el realista científico dice, eso además existe. Y Kuhn dice, sí, eso existe. Pero entonces viene la dimensión de independencia. El realista científico dice, existe con independencia de nuestros marcos conceptuales, existe con independencia de nuestros estados psíquicos y mentales, existe con independencia de nuestras teorías. Y ahí es cuando Kuhn parece apartarse y dice, no, existe por nuestros compromisos con nuestras teorías. Y entonces ahí es donde él parece caer en una especie de idealismo muy al estilo kantiano, que es otro aspecto de su filosofía que también me parece bastante encantadora. Y bueno, allá apuntaba también la pregunta mía la semana pasada, porque pensaba un poco en eso, en cómo tal vez reconstruir esos argumentos históricos como argumentos trascendentales. Bueno, uno jugando, porque lo que hace uno en filosofía es más como entretenerse y jugar un poco. Y no, y sobre todo porque como en la filosofía kantiana lo que deslumbra muchísimo de su proyecto son también los argumentos trascendentales. Entonces decía yo, bueno, ¿hasta dónde llega el kantismo de Kuhn? No solo en lo que atañe a muchos de sus supuestos metafísicos, sino también incluso en la misma forma de hacer filosofía. Y bueno, él dice que es un kantiano postdarwiniano porque esas categorías, a diferencia de Kant, no son estáticas, porque Kant finalmente las toma de Aristóteles, entonces son ahí inamovibles. Y él dice que es un kantiano postdarwiniano porque eso está en constante evolución. Entonces, él mismo no tuvo problema alguno en emparentar su filosofía de la ciencia con el kantismo. Entonces yo digo, pues bueno, si él mismo aceptó gustoso, ¿no?, esos vínculos con Kant, pues porque habríamos de renunciar a ese vínculo. Además, pues Kant. Es decir, no se está emparentando tampoco con cualquier filósofo. Muchas gracias, profesora. Muy bien. Por acá veo una pregunta de Angélica que dice, ¿qué realidad se puede considerar aquella que las personas crean cuando sus verdades o paradojas están en juego? ¿La realidad puede estar en la realidad independiente? Bueno, yo creo que hay muchas cosas en la pregunta que hace Angélica, que creo que es una pregunta muy provocadora porque apunta a muchas cosas a la vez. Entonces yo voy a tratar de dividirla. Y bueno, antes de responderla, voy a resumir lo que le respondió al profesor Rodrigo. Kuhn es un realista, pero probablemente no es un realista en el sentido filosófico interesante. ¿Por qué no es un realista en el sentido filosófico interesante? Porque él dice, mire, todos estos objetos, todo este mundo aquí, ordinario, natural, existe. Pero el que le interesa a los filósofos es el mundo que nos muestra la ciencia. Y entonces ahí es donde él es completamente antirrealista. Él es un antirrealista epistémico, él es un antirrealista epistémico alético, en el sentido tal de que la ciencia se aproxima a la verdad, aletheia, de ahí viene. Entonces, no es un realista en el sentido filosófico interesante, y por eso sus críticos, pero también sus lectores que le leen con gusto, pues consideran que él es un antirrealista. Bien. Entonces voy ahora a la pregunta de Angélica. Ella dice, ¿qué realidad se puede considerar aquella que las personas crean? Y bueno, no sé exactamente a qué realidad hace referencia Angélica, porque cuando uno, no sé, bueno, tal vez puedas ahí en el chat también decir algo más, pero no sé, me hace pensar un poco, ¿no?
en la realidad que uno crea a partir de la literatura, o en la realidad o la realidad que crean, por ejemplo, los ingenieros cuando programan. Entonces tenemos la realidad virtual, esta realidad virtual que de hecho pareciera, a veces nos suena un poco como oxímoron, precisamente porque vincula esas dos cosas. Y entonces ella pregunta, ¿qué realidad se puede considerar aquella que las personas crean cuando sus verdades o paradojas están en juego? Y bueno, francamente no sé cómo ajustar esto a Kuhn, porque podría decir algo sobre la verdad, y eso ha hecho que también se le emparente a Kuhn con el relativismo, aunque él trató de muchas maneras de eludir esa acusación y de responder a la acusación de relativismo. Nosotros sabemos que el relativismo, sobre todo epistémico, plantea la tesis de que no hay verdades absolutas, de que la verdad, no hay criterios para establecer una verdad objetiva, y en última instancia la verdad tiene que ser indexada a un marco conceptual, a un marco de referencia. Entonces, supongamos que Kuhn realmente simpatizara con el relativismo epistémico. Es como si él estuviera diciendo, mire, la afirmación, los átomos son indivisibles, es verdadera en el marco antiguo, en el marco del atomismo antiguo, pero es falsa en el marco del atomismo moderno. Él no está diciendo nada de eso. Ustedes no se van a encontrar con una afirmación así, ni siquiera con una insinuación así en la estructura. De hecho, es muy llamativo porque cuando uno lee la estructura, ya al final, en uno de los capítulos finales, él dice algo como esto: si el lector me ha seguido hasta acá, se dará cuenta que no he utilizado el término verdad en toda mi obra, y eso se debe a algo. Creo que la verdad no es fundamental para la ciencia. Y el valor que tiene Darwin, o sea, porque la teoría darwinista de la evolución resultó muy escandalosa para su tiempo. Él dice, ni siquiera porque nos hubieran parentado con el simio o los simios, ni siquiera porque nos hubieran parentado con ellos. Resultó escandalosa porque nos quitó esa meta, una meta a la cual acercarnos, que era ser mejores. Y eliminó el telos completamente, eliminó las explicaciones teleológicas. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi teoría. La ciencia no se aproxima a la verdad. Entonces, él rechaza con eso la teoría de la verosimilitud de Popper, el criterio de verosimilitud de Popper, que es un mecanismo, ¿no?, que explica el progreso. Digamos, en términos popperianos, la teoría newtoniana es mejor que la de Aristóteles porque se aproxima más a la verdad. Y Kuhn no cree en este tipo de explicaciones, cree que podemos prescindir de estas explicaciones, pero además no, en ningún momento habla digámoslo así, como de confrontar con la realidad los paradigmas, como si tuviésemos que aplicar la teoría correspondentista de la verdad. Entonces, es una teoría en la que se puede prescindir por completo de la verdad, por eso es antirrealista epistémico. Pero yo no lo emparentaría con el relativismo, porque, y creo que eso también apuntó muy bien el profesor Rodrigo en la charla pasada, hay un conjunto de criterios epistémicos, hay criterios epistémicos para decir que una teoría, o mejor, un paradigma es mejor que otro, porque tiene mejor poder explicativo, porque tiene mejor poder predictivo. Entonces, por eso se puede prescindir de la verdad. Entonces, aquí Angélica dice, la realidad que crean me refiero cuando alguien se encuentra en un lugar donde debe dar una visión de un accidente, entonces dan datos, pero los declaran como verdad. No sé si esa realidad se anula en la realidad material e histórica. Bueno, creo que es que también habla ahí de realidad material, realidad histórica, y no sé si de pronto lo que le está rondando por ahí en la cabeza es un poco como cuando hay que confrontar distintas perspectivas, y esto realmente es algo que inquietó también muchísimo a Kuhn. Cuando en la ciencia los científicos tienen perspectivas para ver un mismo fenómeno de maneras muy distintas. Si esto es algo que te inquieta y cómo puede darse ese fenómeno también en la ciencia, yo te recomiendo mucho el capítulo de la estructura de las revoluciones científicas que se titula Cambios de teoría como cambios de mundo. De hecho, muchos encuentran que allí hay toda una defensa, ¿no?, del idealismo,
justamente porque Kuhn frecuentemente se refiere a los cambios revolucionarios como cambios en los que los científicos son trasladados a otros mundos. Entonces, es como si se diese una pluralidad de mundos y eso resulta muy, muy inquietante para los científicos. Yo diría que incluso más que para los científicos que lo leen, para los filósofos o que los científicos lo leen con buen agrado. Entonces, allí lo que él propone es una tesis que ya había sido incluso defendida por Popper y por Hanson, que es la tesis de la carga teórica de las observaciones. Entonces, cuando un científico observa un fenómeno, vamos a suponer que tú tienes acá dos observadores de un accidente automovilístico y cada uno lo va a describir con base en el repertorio conceptual del que dispone, por un lado, pero también desde el ángulo mismo desde el que percibe la escena. En el caso de la ciencia, cuando nosotros trasladamos este fenómeno similar, pero lo trasladamos al campo de la ciencia, tenemos que él se imagina, y esto es muy llamativo, porque él se imagina, por ejemplo, un encuentro, o sea, él plantea un encuentro imaginario entre Aristóteles y Galileo. Nosotros sabemos que pues es imaginario porque ellos no pueden coincidir por su separación en el tiempo. Pero entonces él dice, bueno, ¿qué pasaría si Aristóteles y Galileo viesen, por ejemplo, un péndulo? Aristóteles no tenía el concepto de péndulo, no disponía de ese término. Entonces, claramente él no podía ver un péndulo, pero ¿qué podía ver? Podía ver, por ejemplo, un objeto que caía un objeto que cae en caída impedida hacia su lugar natural. Así lo describiría Aristóteles, porque finalmente para él todos los objetos caen siguiendo esa noción de lugar natural. Digamos que esto es un elemento fundamental de su física. Por contraste, Galileo, por supuesto, vería un péndulo y de hecho trataría de describir esas oscilaciones de este objeto físico. Entonces, claro, eso por supuesto que ha dado de qué hablar, sobre todo en los construccionistas o constructivistas sociales, que creen que el lenguaje crea realidad a tal punto, y yo creo que ya es muy exagerado, ¿no? De decir, por ejemplo, que los aborígenes, los nativos americanos, no pudieron ver un caballo cuando llegaron los españoles y trajeron el caballo a América porque no disponían del concepto. Claro que lo vieron, lo que pasa es que seguramente sí les espantó les espantó muchísimo. Es como cuando uno ve una serpiente que uno no sabe si es venenosa o no es venenosa, uno igual sale espantado porque no sabe, pero obvio que la ve. Entonces yo creo que hacia allá apunta un poco esta reflexión de Kuhn y él tiene otros encuentros imaginarios entre distintos científicos. Sigue un poco en eso a Hanson, está inspirado en su texto Patrones de Descubrimiento, y claro que el problema de la percepción inquietó muchísimo a Kuhn y tanto así que él termina por defender en la estructura una suerte de inconmensurabilidad perceptual, que después va a ser abandonada en textos posteriores. A mí también me ha gustado mucho este asunto. Yo no veía esa línea de conexión porque yo hice mi tesis de maestría sobre Kuhn, sobre la inconmensurabilidad, y después como que me fui a otro extremo. Después en el doctorado me fui a las percepciones. Pero finalmente creo que no me traicioné tanto. No me traicioné tanto porque en ciencias cognitivas, en las ciencias cognitivas se plantea ya como hipótesis empírica la tesis de la penetración cognitiva. Entonces, esto es bien llamativo porque los neurocientíficos, ¿no?, exploran hasta qué punto nuestras creencias, nuestras expectativas influyen muchísimo en lo que nosotros vemos. Tanto así que, por ejemplo, nuestro cerebro está diseñado de tal manera que tiende a reconocer palabras con las que está más familiarizado. Entonces eso explica por qué muchas personas a mí me llaman Diane. Entonces me imagino todo lo que ha hecho la Diane en su vida. Entonces no me llaman Diane, sino Diane, o Diana, no Diane. Entonces, en estos días hablaba yo con una señora y me decía, ¿cuántas veces escriben mal su nombre o la llaman mal? Y yo
yo creo que el 99.9% del tiempo. Y es justamente por eso, porque el cerebro está diseñado así. Entonces, esto es muy interesante porque esta tesis, la tesis de la carga teórica, pareciera inspirar, ¿no?, en ciencias empíricas esta hipótesis como la hipótesis de la penetración cognitiva. Lo que han hecho desde que se formuló por allá en los años 90, los psicólogos, los científicos cognitivos, es buscar evidencia para mostrar cómo influyen cómo influyen nuestros deseos, nuestras expectativas. Han hecho experimentos muy interesantes, por ejemplo, con los niños. Entonces, por ejemplo, a los niños les muestran varias monedas. Las monedas más pequeñas son de menor denominación, valen menos, y las más grandes, las más pequeñas valen más y las más grandes valen menos. Y ellos tienen la inclinación de elegir las más grandes por el tamaño. Entonces, bueno, se han hecho un montón de experimentos así para mostrar que sí, que nuestras creencias penetran, ¿no?, lo que vemos, influyen. Entonces esa objetividad, así, no sé, como, como diría Putnam, desde el ojo de la perspectiva de Dios, eso no. Solo Dios, tal vez. Gracias a ti, Angélica, por tu pregunta. Muy, muy interesante todos los elementos. Espero haberme acercado un poco ahí a todo lo que tú preguntas. Y bueno, no sé si alguien más se quiere animar. Bueno, de pronto alguien más que quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, al parecer no lo hay. Entonces, le agradecemos por su compañía, profesora, por toda la información que nos dio. Muchas gracias. Nos ha aclarado muchos temas que tenemos con el proyecto, con el profesor Cuellar. Muy bienvenida y muchísimas gracias, que de verdad ha sido muy clarificador. Dice Pipe Fajardo que tiene alguna duda. ¿La puedes comentar? Bueno, buenas tardes. ¿La puedo comentar por aquí? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, no sé bien cómo formularla y pues aquí pido excusas frente a mi ignorancia de estos temas, porque la verdad no sé mucho de esto, ¿no? Pero escuchando un poco lo que dice la profe Dayan, eh, ¿cómo podríamos decir que no estamos sujetos, ¿no? En el sentido de paradigma que toma Kuhn, no estamos, digamos, dogmatizados eh, frente a lo que nos dan las ciencias y más que todo, o sea, aquí tomo un poco en referencia a Kant, cuando dice Kant que somos subjetivamente, pues creo yo que Kant dice esto, ¿no? Que somos subjetivamente distintos y la manera, esto lo pienso yo, pues que la manera subjetiva de cada uno nos hace ver de diferente manera tal vez el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo no estamos dogmatizados frente a todas las ciencias que como de común acuerdo tienen como una manera de entender el mundo? No sé si me hice entender. Sí, sí, no, está muy, muy clara tu pregunta, y me parece también muy provocadora, porque creo que va al núcleo incluso mismo del planteamiento que quería compartirles en la charla de hoy. O sea, ¿cómo en efecto mostrar que no asumimos que la ciencia, las verdades que nos presenta la ciencia no son dogmas? Y yo creo que en muchos sentidos sí que las tomamos como dogmas, y sobre todo digamos, quienes no pertenecemos propiamente al dominio de las ciencias, los legos, los novatos en ciencia también. Em, y, y yo creo que eso se da por múltiples factores, y tal vez no necesariamente esté mal. O sea, si nosotros vamos, o sea, uno podría dividir, ¿no? Podríamos dividir en entre distintas personas o distintos miembros
¿quiénes asumimos la ciencia como un dogma? Bueno, pues quienes no hacemos ciencia, creo que nos tomamos un poco la ciencia de una manera dogmática, en el sentido tal de que, por ejemplo, estamos a la espera de que las investigaciones científicas nos den una solución a la crisis causada por la pandemia, y pues se descubra una vacuna, y pues tal vez algunos sí tendrán ciertos recelos y no se la aplicarán, pero otros sí confiamos, y a veces esa confianza es una, no sé, aunque uno podría decir, ¿hasta qué punto realmente es una fe ciega en la ciencia? No. Quienes estamos de pronto medianamente familiarizados, ¿no? con el nacimiento, con el surgimiento y la decadencia de las fases mismas del desarrollo de la ciencia, tenemos una fe en la ciencia, pero es una fe, digámoslo así, con cierto recato, con cierta mesura. Y, y digamos que ese recato o esa manera de aceptar los hallazgos de la ciencia los tomamos, los podemos celebrar. Seguramente que el día que se anuncie que sí, ya hay una vacuna y que nos la van a compartir a todos, pues lo vamos a celebrar. Pero digamos que también admitimos que la ciencia tiene un margen de error. Y yo diría que por eso habría que dividir, ¿no? La respuesta. ¿En quiénes suelen tomarse las soluciones de la ciencia y las respuestas de la ciencia como verdades incuestionables? Los hay, o sea, los hay muchos, incluso dentro del mismo quehacer científico. Es bien llamativo porque raras veces los científicos creen que el conocimiento científico es limitado y falible. De hecho, es más fácil se toma el conocimiento científico como un dogma. Quienes no somos científicos, pero estamos familiarizados, como les decía, como con el esplendor y las miserias de la ciencia, sabemos que la ciencia es el conocimiento humano más sofisticado, y de ahí radica nuestra fe en la ciencia, pero nos tomamos entonces esas respuestas con mesura, sabemos que son solo soluciones tentativas, que hay un umbral de error. Y bueno, yo creo que si hay algunos quienes realmente se toman la ciencia como un dogma, pueden ser incluso los mismos científicos en formación. Y eso se debe a que, vamos por ejemplo a los científicos aplicados, no a los científicos puros. Vamos por ejemplo a la formación de los científicos aplicados. Yo trabajo con científicos aplicados, yo trabajo con ingenieros en formación. Ellos no cuestionan las leyes físicas, ellos aprenden a aplicarlas. Esa es fundamentalmente la manera en la que se instruye en la ciencia. Ahora, por supuesto que tienen un campo, o sea, y no sé, maneras, ¿no? de aportar soluciones creativas, soluciones propias, que vayan más allá del conocimiento ya establecido, porque además hay, digamos, una especie de conocimiento establecido. Es decir, si yo converso, por ejemplo, con mis estudiantes de ingeniería química, ellos no van a controvertir la teoría cinética y se entrenan en la teoría cinética y en la termodinámica. No la van a controvertir, no se van a dar a la tarea de rebatir las leyes de la termodinámica, sino cómo aplicar ese conocimiento en la transformación de la materia. ¿Sí? Bueno, más que transformación, también porque está el principio de conservación de la materia, digamos, sí, digamos que poder aprovechar materias primas, eso sí. Entonces, yo diría que si hay un grupo de individuos que asuman la ciencia como un dogma, esos son sobre todo los científicos en formación. Ahora, yo no estoy diciendo que esa sea digamos, la actitud deseable. Y yo creo que Kuhn tampoco, él también finalmente estaba describiendo. En la conferencia de Popper y en la conferencia de su discípulo John Watkins, ellos establecen dos tipos de dogmatismo. El dogmatismo, digamos, una especie de dogmatismo saludable y una suerte de dogmatismo perverso. Entonces, incluso ellos, que son racionalistas críticos, consideran que es necesaria una dosis mínima de dogmatismo, al que llaman dogmatismo saludable,
porque no conviene dirigir las armas críticas muy pronto contra nuestras teorías si antes no hemos explorado sus ventajas y sus provechos. Entonces, supón tú que vas a proponer una teoría e inmediatamente te vienes con todo el arsenal para rebatirla, sin siquiera explorar su alcance potencial, ¿no? O sea, no se podría mantener ninguna hipótesis en el tiempo, no se podría mantener ninguna hipótesis en el tiempo porque tras la formulación inmediatamente habría que casi que instantáneamente abandonarla. Entonces hay, digamos, cierta dosis de dogmatismo tolerable. Lo que le choca a Popper es que ese dogmatismo, según él, se tenga que extender en el tiempo. El asunto es que Kuhn dice, no, pero es que esto se resuelve porque finalmente no todos los científicos, o sea, los científicos no están obligados finalmente a aplicar de manera devota un principio, sino que cualquiera en cualquier momento finalmente puede rebatir algunos de los principios de la ciencia. Lo que es cierto es que en la ciencia ha habido dogmatismo y seguramente lo hay. Eso es una realidad. La física de Aristóteles tuvo una vigencia de más de 2000 años. Hasta 1700 no empezaron a ponerse en cuestión muchos de 1700 años, hasta 1700 años, en el que Aristóteles era la figura de autoridad. Y bueno, si nosotros exploramos cuántas otras teorías se han podido mantener en el tiempo con tantos seguidores casi que devotos y adeptos a ellas, vamos a encontrar algo similar. Pues tal vez no por tanto tiempo, pero sí pensemos, por ejemplo, en la termodinámica, que es una teoría que se ha mantenido en el tiempo, la teoría cinética también, e incluso la misma mecánica clásica. La mecánica clásica se supone que fue superada por la relativista, pero ustedes van a las escuelas de ingeniería y a los estudiantes les enseñan mecánica clásica, las leyes de Newton, con esa trabajan los ingenieros. Entonces, o sea, la ciencia todavía nos proporciona un corpus teórico y nosotros necesitamos, si bien es cierto que nosotros nos encariñamos con la idea de que sería muy bueno deshacernos de creencias para alimentar una actitud crítica, lo cierto es que también necesitamos de ellas. También necesitamos de esas creencias para poder movernos en el mundo. Entonces no podemos deshacernos de todas. Entonces el modelo de Popper es muy atractivo, sí, es un modelo bastante atractivo, pero es un modelo de filosofía, no de ciencia. Así es que debería funcionar la filosofía. La ciencia funciona, creo yo, mejor como la describe Kuhn. Y espero haberte respondido. Profe, por mi parte, tengo una pregunta y es la siguiente. ¿El cambio de paradigma se da por la necesidad social de buscar nuevos significados o nuevos descubrimientos, o se da por un sentido, digámoslo así, pues de alguna forma de verdad? Es decir, ¿el paradigma se cambia porque lo necesita la sociedad o se cambia solamente por un deseo de encontrar una nueva verdad? Un ejemplo, lo de Newton. Lo de Newton ya no daba explicación a los nuevos problemas que se estaban presentando, entonces tuvieron que empezar, creo que desde antes de Descartes ya empezaban las críticas al silogismo y a todos estos componentes de la teoría. Entonces mi pregunta es esta: ¿el paradigma cambia según la necesidad de una búsqueda de una verdad que satisfaga las necesidades de la sociedad, o se hace como un hecho simplemente de la búsqueda de la verdad? Creo que si somos justos con el modelo kuhniano de la ciencia, la respuesta se apega mucho más a la primera intuición, no como búsqueda de la verdad, porque como ya te dije, para Kuhn la ciencia no busca la verdad, sino porque hay presiones sociales, hay factores sociales que fuerzan a las comunidades a renovarse. Esto creo que resulta particularmente revelador en el paso del paradigma aristotélico al paradigma copernicano, y esto es algo que Kuhn analiza y examina además de una manera muy bella, con todos los detalles historiográficos y sociológicos
en la Revolución Copernicana, que creo que es uno de los textos historiográficos, ¿no?, de lectura obligada para los filósofos. Y bueno, allí muestra que una de las presiones sociales, uno de los factores sociales que influye para el cambio de paradigma, para que se abandone el modelo geocéntrico por el modelo heliocéntrico, es la necesidad de reformar el calendario. Sabemos que Nicolás Copérnico era miembro de la Iglesia Católica, que la Iglesia necesitaba que se llevaran a cabo las efemérides religiosas, pues de manera, digamos, sí, en unas fechas más fijas, y eso llevó a la modificación del calendario y bueno, forzó una modificación sustancial en el calendario. Lo que no se esperaba la Iglesia era que iba a conducir a un cambio mismo de la cosmovisión, que es lo que propone Copérnico en las revoluciones. Entonces, ese es un factor social. Pero si nosotros nos vamos a otras revoluciones científicas, vamos a encontrar factores sociales similares. Por ejemplo, en lo que conduce a la revolución en química, al nacimiento de la química moderna, con Lavoisier, que es su padre, es digamos, el desarrollo de la química neumática. La química neumática estudia los gases, el comportamiento de los gases. Y los químicos neumáticos estaban particularmente interesados en demostrar que el aire tenía peso. Y con ello descubrieron la presión atmosférica. Entonces sabemos de Torricelli, este discípulo aventajado de Galileo, tenía ese empeño por mostrar que existía el vacío y con ello rebatir a Aristóteles. Entonces todo eso va a conducir, ¿no?, a que se demuestre que el vacío existe, a que se estudien muchas propiedades de los gases, por un lado, pero por otro lado hay otro factor social y es la figura de Newton. Eso yo creo que lo que molesta a Popper y a sus seguidores. Entonces, lo que dice Kuhn es, miren, el prestigio de Newton, las hazañas que él hace, lo que logra en la física, la medición, el que hizo de la física una ciencia cuantitativa, esto va a ser imitado por los químicos. Y finalmente Lavoisier pues va a inventar va a diseñar sus propios instrumentos imitando a los físicos newtonianos. Entonces, ese es un factor social tremendo que influye en el desarrollo de la ciencia. Entonces, no es la búsqueda de la verdad, eso además suena como un cuento de hadas, sí, suena un cuento bonito, pero uno nos dice, miren, pues yo soy historiador, soy científico y realmente la ciencia se desarrolla así. A través de factores sociales que impulsan el cambio y bueno, también podríamos buscar otros factores, no solamente factores sociales. Puede que intervengan también factores epistémicos y bueno, finalmente los filósofos están particularmente interesados en esos factores epistémicos, pero ocurre que no son los únicos. Y si queremos ofrecer una imagen filosófica de la ciencia, que dé cuenta de la ciencia real, el filósofo no debería despreciar aquellos factores sociales. Por eso es un modelo, para mi gusto, muy, muy encantador porque integra todos esos elementos. ¿Sí? Entonces, queremos una imagen más real, o queremos hacer filosofía de la ciencia etérea, entonces quedémonos con la lógica. Queremos hacer filosofía de la ciencia real, ahí está este estupendo instrumento que es la historia de la ciencia. Ahora él dice, hay otro camino y es hacer ciencia. Entonces ya si nos dedicamos a la ciencia, el ejercicio y la práctica científica nos va a mostrar cómo es que en efecto se hace ciencia. Muchas gracias, Ángel, por tu pregunta y a Felipe, supongo que llama Felipe, y Angélica, y por supuesto al profesor Rodrigo. Estupendas las preguntas, me encantaron, se encontré muy, muy estimulantes, siempre me hacen pensar, sí, en aristas y en aspectos del modelo kuhniano que a veces se le escapan a uno o que uno termina dándole prestándole mayor atención a otros. Bueno. Bueno, eso sería todo. Si hay alguien que quisiera hacer una última pregunta, sería bienvenida.
Y claro, profe, para aclararle desde mi punto de vista, no es una búsqueda de la verdad. Yo entiendo que no hay como tal una verdad, sino como interpretaciones de hechos y eso puede ir al infinito, ¿no? Se podría decir. Pero sí, lo del cambio del paradigma me, me, me hace preguntarme desde, digamos, de Wittgenstein, que dice que es como que hay proposiciones que se dan como si estuvieran como el agua en los estanques, que algunas se mueven y hay otras son estáticas. Pero esa base que sostiene el agua siempre va a quedar ahí estática. Entonces él dice que de pronto esas bases pueden venir desde la infancia y demás. Por eso le hice la pregunta para saber si el paradigma puede ser un cambio, ya sea por parte de las personas, del contexto o algo así. Pero fue muy clarificado lo que usted nos dijo y nos explicó. Bueno, ahí yo digamos que tendría como cierta precaución, ¿no? Con de pronto hacer una lectura un tanto nietzscheana de Kuhn. Como no hay hechos, solo interpretaciones, porque si ustedes van nuevamente a la sección, esta que le recomendé a Angélica, es una de las secciones yo creo que más perturbadoras de la estructura, esta de cambio de teorías como cambios de mundo, sección en la que él va a defender la tesis de la carga teórica de las observaciones, que es una tesis según la cual cuando observamos influyen o como lo dirían los neurocientíficos, hay una penetración cognitiva en nuestras percepciones de nuestras creencias, nuestros compromisos teóricos, nuestras expectativas, nuestros deseos. Esto influye en lo que vemos. Pero él no dice, por ejemplo, que las diferencias entre Aristóteles y Galileo en ese encuentro imaginario son diferencias en la interpretación. O sea, incluso no trata esto como diferencias en la interpretación. El argumento incluso llega a ser bastante sofisticado para mostrar que no se trata de diferencias interpretativas, aunque por supuesto el asunto de la interpretación es algo que también inquieta curiosamente a Kuhn, tanto como la traducción, o sea, está ahí como entre Quine y Davidson. Pero en última instancia, sí quiero sobre todo hacer como énfasis en eso, de que no, yo no me arriesgaría a hacer un poco como esa lectura de Kuhn, como un poco nietzscheana, como no hay hechos, sino interpretación, solo hay interpretaciones, porque para él hay hechos. Entonces, conserva todavía, digamos, cierta mesura realista, que es un poco extraña, ¿no? Esa combinación ahí entre esa combinación, sí, ese realismo, digámoslo así, ordinario, de sentido común, con su antirrealismo científico. Pero muy bien, Ángel. Bueno, no, me encantó conocerlo, profesor Rodrigo, y por supuesto a Ángel, que lo pude ver, y bueno, también aquí con quienes interactué a través del chat. No he tenido el placer todavía de ir a la Universidad de Nariño, pero esta es una de los encantos que tiene la modalidad virtual, que nos acerca, pese a las distancias que nos separan, y poder conversar, ¿no? En intereses comunes, sobre intereses comunes, compartir estos afectos que yo sé que a través del profesor Rodrigo ustedes se han acercado a la obra de Kuhn y bueno, en el semillero supongo que han estado trabajando problemas de su obra y bueno, no solamente de Kuhn, sino también de otros filósofos. Y bueno, aquí siempre voy a estar muy dispuesta a seguir interactuando con ustedes. La idea es que esta comunidad filosófica se nutra siempre y me agrada mucho que las personas jóvenes se inquieten, ¿no? Se sientan seducidos por la filosofía de la ciencia. No sé, en particular acá en Manizales, no es que tenga así tanta acogida. Yo voy contando aquí ya conferencias, no tengo, por ejemplo, solo como para ilustrar cómo no, por ejemplo, tesistas. En este momento estoy dirigiendo una tesis de maestría, pero es de una estudiante de la Universidad Nacional que está haciendo la maestría en filosofía en la Universidad Nacional.
y es sobre Kuhn. Y ahora, bueno, de pronto sí he logrado como despertar más el interés de mis estudiantes por la filosofía de la tecnología, pero no hay así como esa chispa. Entonces me encanta que hoy nos hayan acompañado Jimena, Sofía, Daniela, bueno, todos los que están aquí conectados, y ojalá se sigan entusiasmando por la filosofía de la ciencia. Creo que es uno de los campos de la filosofía aplicada más fascinantes, más estimulantes. Yo creo que pronto ha venido, no sé, achicándose un poco esta comunidad, porque tal vez desalienta, ¿no?, el que la filosofía de la ciencia no avance al ritmo de la ciencia. Pero bueno, no importa. Muchas gracias a usted, profesora Tatiana, por sus valiosos aportes que estamos seguros sí van a traer más estudiantes, esperamos, porque así su manera de presentar tan claramente los asuntos lo hace muy atractivo y con mucho rigor a la vez. Sí, y ojalá muy pronto la podamos tener por acá en físico. En físico. Usted tal vez recuerde, hace como 5 años la invitamos, pero usted no, como que no andaba en Colombia, usted no estaba en Colombia, creo que era, vino el profesor Carlos Emilio, sí, Sí, de sí, sí, Caldas sí. también. Sí, fue una pena porque yo estaba justo haciendo mi estancia doctoral en CUNY. Y bueno, aquí veo que se conectó el profesor Pedro. Un saludo al profesor Pedro. Con la Universidad del Valle también he interactuado, con el profesor Germán, bueno, con la profesora Luz Marina. Hicimos un encuentro allá, ellos me invitaron a un encuentro que estuvo muy, muy chévere, que fue a propósito de, creo que se conmemoraban los 60 años, bueno, ya no sé, o 50 años de la estructura, ya no me acuerdo, pero estuvimos, sí, varios profesores de la Universidad del Valle, un profesor de la Universidad Nacional. Bueno, sí, la idea es, bueno, aprovechemos ahora que tenemos estos mecanismos y seguir interactuando, y claro, en lo posible después ya encontrarnos cuando, bueno, cuando esta crisis acabe, que no creo yo, pues yo eso sí soy como, no sé, realista, no creo que acabe pronto. El profesor Pedro, que nos va a acompañar, nos va a ofrecer 2 conferencias en las próximas 2 semanas. Ojalá usted, profesora, nos pudiera acompañar. Él va a hablar de la interpretación. No sé si nos escucha el profesor Pedro. Sí, Estupendo. exactamente. Es que estoy muy apenado porque estaba asesorando un trabajo de tesis y no pude llegar a tiempo y apenas llegué a las respuestas finales. Ahí queda grabado. Quedé picado porque yo tengo por ahí, tengo mi lectura de Kuhn también y ya los trasnocharía, no hablar. Pero bueno, habrá tiempo, habrá momento y lugar. Claro que sí, ¿no? Y además, y yo creo que finalmente, bueno, Kunda también como para todas esas lecturas es, incluso a propósito solo de la inconmensurabilidad, hay quienes identifican 2 versiones, 3, 4 versiones de la tesis, y bueno, el responsable es él, ¿cierto? Queda Sin duda. finalmente para todas esas interpretaciones. Pero bueno, no, espero sí poderme conectar dentro de 8 días y bueno, seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias de nuevo. Muy amable, profesora. Profesor Rodrigo, que esté muy bien, el profesor Pedro, y a todos los que Sí. estuvieron aquí escuchándome, Muchas muchas gracias. gracias. Feliz tarde. Chao, Tatiana. Feliz tarde, Gracias a ti. profesora. Chao. Gracias. Muchas gracias y damos por finalizado.